Bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para lo que se viene. Y es que hoy, amigos, tenemos un tema explosivo. Literalmente el título lo dice todo, bomba. En Hinakirek y Tuba anuncian algo grande. Fans en shock. ¿Qué es? Míralo, ¿están listos para descubrirlo? Porque yo, desde que me enteré, estoy que no quepo en mí. Prepárense porque se vienen curvas. Para los que son nuevos por aquí, muchas gracias por darle play a este vídeo. En este canal nos dedicamos a hablar de todo lo que rodea al mundo de las novelas turcas, de sus actores, sus proyectos, sus vidas personales, y obviamente, de todos los chismecitos que nos mantienen al filo del asiento. Así que si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos, porque créeme, siempre hay algo nuevo que comentar. Y si ya eres parte de esta gran familia, un saludo enorme y gracias por estar siempre ahí. Son lo máximo. Ahora sí, vamos al grano. ¿De qué se trata esta bomba que ha puesto a los fans de Hinakirek y Tuba Büyüküstün, o mejor dicho, de la pareja de ensueño de la novela Kara Para Aşk, en estado de shock? Bueno, primero que nada, quiero dejar claro que no se trata de un anuncio de romance, ni de una nueva relación, ni nada por el estilo, al menos que sepamos. Pero, no se desesperen. Porque lo que sí es igual de emocionante o incluso más, dependiendo de cómo lo veamos. La emoción está garantizada. Para entender bien la situación, tenemos que remontarnos un poquito en el tiempo. Recordemos, los que somos verdaderos fans de Kara Para Aşk, que la química entre Engin y Tuba era simplemente eléctrica. Ömer y Elif, los personajes que interpretaron, nos hicieron suspirar, llorar, reír, vivimos cada uno de sus momentos. Su amor, su pasión, sus peleas, sus reconciliaciones, todo. Y obviamente desde que la novela terminó, todos, absolutamente todos, hemos estado esperando un reencuentro, un nuevo proyecto juntos. La esperanza siempre fue la última en morir. ¿Y qué pasó? Pues, la espera terminó. Y no de la forma que muchos esperábamos, pero sí de una manera espectacular. Resulta que tanto Engin como Tuba por separado, han estado trabajando en proyectos que de alguna manera se cruzan. El destino haciendo de las suyas. Y es que, ¿recuerdan que hace tiempo se hablaba de la posibilidad de una película basada en la novela El Señor de las Moscas, adaptada al turco? Pues, señoras y señores, la película existe. Y no solo existe, sino que es una realidad que está a punto de ver la luz. La espera valió la pena. Aquí viene el primer bombazo, Engin Akyurek forma parte del elenco de esta película. Sí, escucharon bien. Nuestro amado Engin, con esa mirada que enamora y ese talento que nos deja sin aliento, será parte de esta adaptación de un clásico de la literatura universal. ¡Guau! Y créanme, la expectativa es altísima. Todos estamos ansiosos por ver cómo se desenvuelve en este nuevo papel, cómo le da vida a este personaje y cómo se enfrenta a un tema tan complejo como el que plantea la novela. ¿Qué papel interpretará? ¿Cómo se adaptará a este mundo oscuro y desafiante? Son preguntas que nos hacemos todos. Pero, ¿y Tuba? ¿Dónde entra Tuba en todo esto? Pues aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Porque aunque no forma parte del elenco de la película, sí está involucrada en el proyecto. ¿Cómo? Pues como productora ejecutiva. Sí, lo escucharon bien. Tuba Büyüküstün, además de ser una actriz talentosísima, ha demostrado ser una mujer con visión, con ambición y con ganas de explorar nuevas facetas en su carrera. Y esta película, al parecer, es el vehículo perfecto para ello. ¡Qué gran paso! No solo frente a las cámaras, sino también detrás de ellas. Imaginen la escena, Engin Akyurek, dando vida a un personaje en una película producida por Tuba Büyüküstün. Una locura. Aunque no actúen juntos, la conexión, la sinergia, la magia que hay entre ellos, seguro se verá reflejada en el proyecto. La experiencia de Kara Para Aşk no se puede olvidar. Y esto para los fans de Kara Para Aşk es como volver a vivir. Es como un reencuentro, aunque sea a través de la producción y la actuación en un mismo proyecto. Es como un regalo que nos han dado para recordarnos lo especiales que son, y lo mucho que los admiramos. Es una conexión que trasciende la pantalla. La noticia, como era de esperar, ha causado sensación en las redes sociales.
Los fans como siempre han inundado Twitter, Instagram y demás plataformas con mensajes de emoción, de alegría, de expectativa, y de todo lo que se puedan imaginar. Los hashtags relacionados con la película y con Engin y Tuba han sido tendencia durante días, y la conversación no parece tener fin. Es que sinceramente es algo que todos estábamos esperando, aunque fuera de esta forma. La comunidad de fans ha explotado de felicidad. Además, hay que destacar el significado que tiene este proyecto para ambos actores. Para Engin supone un nuevo reto, una oportunidad de demostrar su versatilidad y su capacidad para interpretar personajes complejos y profundos. Sabemos que Engin es un actor que se sumerge en sus roles, que se entrega por completo. Este papel, sin duda, será un nuevo desafío para él. Para Tuba representa un paso más en su carrera como productora, y la posibilidad de aportar su visión creativa y su experiencia en la industria. Tuba es una mujer inteligente y con visión. Este proyecto le permitirá demostrar su talento también fuera de la actuación. Pero volviendo a lo que nos concierne, la película El Señor de las Moscas promete ser un éxito rotundo. La historia, aunque oscura y perturbadora, es fascinante. La novela de William Golding es un clásico de la literatura universal. La adaptación turca, seguro, tendrá elementos propios y nos mostrará la idiosincrasia turca, lo cual siempre es un plus. ¿Cómo se adaptará esta historia a la cultura turca? Esa es una de las grandes incógnitas. Y el hecho de contar con Engin Akyurek en el reparto y con Tuba Büyüküstün como productora ejecutiva, es una garantía de calidad. El éxito está asegurado. Hasta el momento, no hay mucha información sobre la fecha de estreno, ni sobre otros detalles del proyecto. Pero estén seguros de que en cuanto sepamos algo más se los haremos saber. Estén atentos a nuestras redes sociales, a nuestro canal, porque aquí les mantendremos al día con todas las novedades. Estamos investigando, buscando información. No se pierdan ningún detalle. Mientras tanto, ¿qué les parece esta noticia? ¿Están emocionados? ¿Qué esperan de la película? ¿Creen que la participación de Engin y Tuba, aunque sea indirecta, le dará un impulso aún mayor al proyecto? Cuéntenmelo todo en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué opinan. Quiero saber sus teorías. ¿Qué papel creen que interpretará Engin? ¿Cómo creen que Tuba influirá en la producción? Sus opiniones son importantes. Ahora, ya para ir finalizando este vídeo, hagamos un breve resumen de los puntos clave. Primero, Engin Akyurek formará parte del elenco de la película El Señor de las Moscas, adaptación turca de la famosa novela. Un gran casting. Segundo, Tuba Büyüküstün será la productora ejecutiva de la película. Un paso gigante para Tuba. Tercero, ambos actores, aunque no actúen juntos directamente, están involucrados en un mismo proyecto, lo cual ha emocionado a los fans de Kara para Aşk. La magia de Ömer y Elif sigue viva. Cuarto, la película promete ser un éxito y despertar el interés de todos. Todos estaremos pegados a la pantalla. Y quinto, estamos esperando con ansias más noticias. No podemos esperar a saber más detalles. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya servido para estar al tanto de esta noticia bomba. Me encantaría saber qué les pareció, así que no duden en dejar sus comentarios, sus opiniones, sus teorías, todo lo que quieran. Me gusta mucho leerlos y compartir con ustedes este espacio. Son lo mejor. Y ahora, como siempre, del llamado a la acción. Si te gustó este vídeo, no olvides darle un like, compartirlo con tus amigos y familiares, y por supuesto suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos, porque créeme, siempre hay algo nuevo que comentar. No se pierdan nada. Y recuerda, somos una gran familia, y cada vez somos más. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao. Asterisco asterisco profundizando en la noticia y expandiendo la información asterisco asterisco. La noticia de la participación de Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün en el proyecto de la adaptación turca de El Señor de las Moscas ha generado un revuelo sin precedentes en el mundo de las novelas turcas y entre los fanáticos de Kara para Aşk. La conexión entre ambos actores, forjada durante la exitosa serie, ha trascendido la pantalla y se ha convertido en un fenómeno cultural. La expectativa ante cualquier proyecto en el que participen, ya sea juntos o por separado, es siempre alta, y en esta ocasión,
la emoción ha alcanzado niveles estratosféricos. Elenco de ensueño, Engin Akyurek en un rol desafiante La incorporación de Engin Akyurek al elenco de El Señor de las Moscas es, sin duda, un punto clave para el éxito de la película. Conocido por su capacidad para sumergirse en personajes complejos y emocionalmente intensos, Engin es un actor que no teme los desafíos. Su versatilidad y su habilidad para transmitir emociones a través de la mirada lo han convertido en uno de los actores más aclamados de Turquía y en un ícono para los seguidores de las series turcas en todo el mundo. La adaptación de El Señor de las Moscas es una apuesta arriesgada, pero también prometedora. La novela de William Golding, publicada en 1954, es un clásico de la literatura universal que explora la naturaleza humana y los instintos más primarios en un contexto de supervivencia. La historia narra la supervivencia de un grupo de niños británicos varados en una isla desierta durante una guerra, y cómo la falta de autoridad y las circunstancias extremas los llevan a desatar sus impulsos más oscuros. ¿Qué papel interpretará Engin en esta adaptación? Esa es la pregunta que todos se hacen. Las especulaciones son muchas. ¿Será uno de los líderes, Ralph o Jack, que representan las fuerzas del orden y el caos, respectivamente? ¿O interpretará a Piggy, el personaje intelectual y racional que intenta mantener el equilibrio en medio de la barbarie? Cualquiera que sea el rol, es seguro que Engin aportará su sello personal y que su interpretación será memorable. Tuba Büyüküstün, productora ejecutiva y visionaria La participación de Tuba Büyüküstün como productora ejecutiva añade un valor incalculable al proyecto. Tuba es una actriz talentosa y reconocida internacionalmente, pero también es una mujer de negocios inteligente y con una visión clara. Su involucramiento en la producción demuestra su deseo de explorar nuevas facetas de su carrera y de contribuir al desarrollo de la industria cinematográfica turca. Como productora ejecutiva, Tuba tendrá un papel fundamental en la toma de decisiones creativas y en la gestión del proyecto. Su experiencia como actriz le brindará una perspectiva única y le permitirá aportar su conocimiento y sensibilidad para garantizar la calidad de la película. Además, su presencia en el proyecto atraerá la atención del público y contribuirá a generar expectación y entusiasmo. La conexión, Kara para Ask, un reencuentro virtual Aunque Engin y Tuba no compartirán pantalla en El Señor de las Moscas, la sola idea de que ambos estén involucrados en el mismo proyecto es suficiente para emocionar a los fans de Kara para Ask. La química entre Ömer y Elif fue un ingrediente clave del éxito de la serie, y su conexión traspasó la pantalla. Los fanáticos han soñado con un reencuentro entre ambos actores, y esta noticia, aunque no cumpla con la expectativa de verlos actuar juntos, es un regalo que reconforta sus corazones. La posibilidad de que la energía y la magia que existía entre Engin y Tuba se refleje en el proyecto es un aliciente para los fanáticos. La sola idea de que ambos hayan estado trabajando juntos, aunque de forma indirecta, en la creación de una película, es motivo de alegría y celebración. La reacción en redes sociales, un fenómeno viral La noticia de la participación de Engin y Tuba en El Señor de las Moscas ha generado un impacto masivo en las redes sociales. Los hashtags relacionados con la película y con los actores se han convertido en tendencia en Twitter, Instagram y otras plataformas. Los fanáticos han expresado su entusiasmo, su alegría y su expectativa a través de mensajes, comentarios y publicaciones. La noticia ha provocado un torrente de emociones. Los fanáticos han compartido sus teorías sobre la película, han especulado sobre el papel de Engin y han expresado su apoyo incondicional a Tuba. La conversación en línea no ha cesado y ha demostrado el poder de la comunidad de fans y el impacto que tienen los actores turcos en el mundo. El significado del proyecto para los actores El Señor de las Moscas es un proyecto que tiene un significado especial para Engin y Tuba. Para Engin, representa una oportunidad de demostrar su versatilidad y su capacidad para interpretar personajes complejos y desafiantes. Es un reto que le permitirá explorar nuevos horizontes artísticos y consolidar su posición como uno de los actores más destacados de Turquía. Para Tuba, el proyecto es un paso importante en su carrera como productora. Es una oportunidad de demostrar su visión creativa y su capacidad para liderar un proyecto cinematográfico. Es un paso hacia la expansión de su carrera en la industria, explorando facetas que la desafían. Expectativas y detalles del proyecto
La adaptación turca de El Señor de las Moscas promete ser una película impactante y trascendente. La historia, con su temática universal y su mensaje profundo, tiene el potencial de conectar con el público turco y de generar debate y reflexión. La elección del elenco con Engin Akyurek a la cabeza es una garantía de calidad y de éxito. Si bien aún no se conocen muchos detalles sobre la fecha de estreno, el reparto completo y otros aspectos de la producción, la expectativa es alta. Los fanáticos están ansiosos por saber más sobre el proyecto y por seguir de cerca el desarrollo de la película. La cuenta regresiva para el estreno ya ha comenzado. *** Conclusión. Un evento cinematográfico esperado ***. La participación de Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün en El Señor de las Moscas es un evento cinematográfico que ha generado gran expectación. La noticia ha emocionado a los fanáticos, ha despertado el interés del público y ha consolidado el poder de las estrellas turcas en el panorama internacional. La película promete ser un éxito y marcará un hito en la carrera de ambos actores. Estamos ansiosos por conocer más detalles sobre el proyecto y por seguir de cerca el desarrollo de la película. Estén atentos a nuestro canal, porque les mantendremos informados de todas las novedades. No se pierdan las próximas noticias. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.